Hace 8 años las razones que nos llevaron a decantarnos por un vehículo eléctrico fueron sobre todo ambientales, ¿no? Es una condición que aquí en Oceanográfica tenemos como premisa. Y sí es cierto que cuando empezamos a hacer los análisis, empezamos a buscar información, también el aspecto económico parecía que cuadraba. Bueno, pues si tuviésemos que hablar, por ejemplo, de los inconvenientes en estos 8 años, la realidad es que nos hemos llevado muchas sorpresas para bien, ¿no? Al principio el gran inconveniente era el acceso a la información. Los concesionarios no sabían o no tenían mucha información sobre los coches de las propias marcas y muchas veces nos pasaba que nosotros sabíamos más que el propio concesionario, ¿no? Entonces, claro, a partir de ahí las dudas de siempre. ¿Dónde lo cargo? ¿Mm? ¿Es económicamente más rentable? ¿Cuánto va a durar la batería? Pues lo típico, las dudas que se hace cualquier persona a la hora de comparar con la combustión también las tuvimos, y en estos 8 años todo eso se ha ido desmontando. Entonces, claro, de cara, ahora que estamos hablando de los inconvenientes, la respuesta ha sido que todos esos inconvenientes se han ido transformando en ventajas, ¿no? Bueno, pues la gran diferencia en estos 8 años ha sido el acceso a la información. Siempre diré que la mayor limitación del vehículo eléctrico es que la gente conozca su realidad, ¿no? Es que se informe. Entonces es lo que pediría a todas las personas que estén pensando si vehículo eléctrico o no, que detrás de esa información va a tener mucha resolución de sus grandes dudas. Y mi experiencia en estos 8 años ha sido que esas ventajas ambientales por las que compramos el vehículo al principio se han cumplido con creces. La reducción de emisiones es tremenda. No solo eso, sino que además, pues en esta misma oficina podemos alimentar el vehículo con la propia energía que generamos, ¿no? Pensar eso en la combustión es imposible. La autonomía que te da eso, ¿no? La soberanía energética de poder producir la propia electricidad para tu coche e incluso la moto que tenemos ahora también, ¿no? Que buscando ya la eficiencia y luego el patinete y tal, o sea que hemos electrificado todas nuestras maneras de movilidad porque hemos visto que desde la parte ambiental es una mejora increíble, pero también desde la parte económica, o sea, el nivel de reducción de costes ha sido tremendo. Es cierto que el vehículo eléctrico en la adquisición es un importe grande, pero claro, es lo que luego no vas a tener en mantenimiento y lo que no vas a tener en combustible, ¿no? Con el peligro que hay de que los precios de los combustibles cambian. Si por el contrario tú te puedes producir tu propia energía, no dependes de cómo alimentar de energía el vehículo, ¿no? Entonces esas son ventajas que son claras, pero hay una ventaja que no me la esperaba y era la de la comodidad en la conducción. Un vehículo en el que apenas necesitas pisar el freno, porque cuando deceleras ya el coche frena y encima aprovecha la energía, donde no hay cambio de marchas, donde no hay golpes en la conducción, donde no hay vibraciones, donde no hay ruidos, donde no hay un montón de cosas que se dan por hecho en la combustión, pero es que resulta que en el eléctrico no hay. Y luego, lo más llamativo, ¿no? Yo era una persona que no le gustaba ir a la gasolinera, o sea, esa gestión me resultaba incómoda y eso ha desaparecido, ya no vas a la gasolinera. Y de hecho, hay una cosa que hay que contar y es el tópico, ¿no? Es que el coche eléctrico tarda mucho en cargarse, no. El coche eléctrico para ti carga los 5 segundos que tardas en enchufarlo a la manguera de electricidad. Eso es lo que tarda, porque a la mañana siguiente cuando lo coges, la desenchufas y está cargado. Y no tienes que ir a repostar a ningún sitio. Sí es cierto que uniendo ventajas y desventajas que hablábamos, es muy importante que quien quiera hacerse con un vehículo eléctrico tenga donde cargarlo. Necesita un garaje donde poder hacer la instalación. Si tiene un garaje comunitario, por ley puede hacerlo sin ninguna complicación. Pero si no tienes un garaje, plantearte el vehículo eléctrico es una aventura. Tenemos compañeras y compañeras que lo han hecho, pero es mejor planteárselo cuando tienes un garaje. Ese sería el principal aspecto de aprendizaje en estos 8 años, ¿no? Bueno, pues hay grandes tópicos, por ejemplo, la autonomía, los puntos de carga, el precio de los vehículos. Con respecto a la autonomía, el primer ejercicio que hicimos cuando adquirimos el vehículo eléctrico fue dar la primera vuelta a la isla sin repostar. Y 8 años después me doy cuenta que un vehículo tan viejo todavía es funcional en una isla como Gran Canaria. De hecho, en Canarias los vehículos de grandes autonomías
no son necesarios, pues no tenemos islas tan grandes, salvo que recorras muchos kilómetros al día, ¿no? Mi realidad, mi experiencia en estos 8 años es que un vehículo de hace 8 años, todavía hoy, sigue funcionando a las mil maravillas y no necesito un vehículo con más autonomía, ¿no? Entonces, el tema de las autonomías en las islas no es un problema. No es un problema real y, por supuesto, para mí no es planteable comprar un híbrido en Canarias. Pudiendo comprar un eléctrico, ¿qué haces teniendo los inconvenientes de los dos motores? Quédate con uno, que son todo ventajas, que es el eléctrico, ¿no? Y luego, con respecto al tema de los puntos de carga, justo aquí tenemos una suerte tremenda, y es que el Cabildo se implicó mucho en el desarrollo de una red de puntos de carga y tenemos una de las mejores redes de carga del país. Y ahí los usuarios de vehículos eléctricos, que nos constituimos como la Asociación de Usuarios de Vehículos Eléctricos, tuvimos mucho que aportar porque estuvimos reuniéndonos con el Cabildo para que eso pasase y pasó, ¿no? Sí es cierto que el Cabildo ya tenía una intención clara de que pasase, ¿no? Entonces, aquí en Canarias el problema de la red de carga no es tal. Y luego hay una cosa que a mí me gusta dejar muy clara a la gente, y es que un vehículo eléctrico se alimenta de cualquier enchufe convencional. Donde puedes poner un secador de pelo o una batidora, puedes poner un vehículo eléctrico. Entonces eso nos da un acceso a puntos de carga ilimitado en cualquier espacio. Entonces, no es tan determinante lo de los puntos de carga, ¿no? Hay menos gasolineras que puntos de carga funcionales para vehículos eléctricos. Entonces eso hay que tenerlo claro. Entonces el problema de la autonomía no está, el problema de los puntos de carga, y menos en Gran Canaria, no está, que es mi caso y es mi experiencia. Me he movido por otras islas y también es algo que se está desarrollando a distintas velocidades, pero que también es una realidad. Sí es cierto que en península se va más lento y hay una necesidad clara de puntos de carga. Y respecto al precio de los vehículos eléctricos, es cierto que son más caros, pero un vehículo eléctrico hay que analizarlo en toda su historia de vida. Un vehículo no solo es su precio de compra, también que sería básicamente un tercio, otro tercio sería el mantenimiento y otro tercio sería el combustible. Entonces, esos 2/3 de mantenimiento y combustible son muy reducidos en el vehículo eléctrico y por eso lo hacen más competitivo que el vehículo de combustión, ¿no? Como una persona que lleva 8 años utilizando un vehículo eléctrico y en su día apostó por algo que no estaba claro, a cualquier persona que quiera comprarse un vehículo eléctrico le diría que ni se lo piense, que el vehículo eléctrico ya está más que maduro para dar unas prestaciones excelentes. Y además me gusta decirle a la gente que vaya a probarlos y haga un simple ejercicio, que sea acelerar el coche, para que sienta lo que es la sensación de seguridad y de capacidad que da un vehículo eléctrico. Entonces ahí se va a dar cuenta que son unos vehículos que tienen mucho que ofrecer, pero como no suenan en todos los sentidos, o no suenan tanto como las capacidades que tienen, pues pasan más desapercibidos. Pero son vehículos que son más económicos, ambientalmente más sostenibles y son mucho más cómodos en su día a día y en el mantenimiento y en la conducción. Entonces, todos son ventajas respecto a cualquier opción que integre la combustión, ya sean los híbridos o sea la combustión, que tienen los días contados, no hay que olvidar eso. Eso sí, importante tener un garaje donde cargar el vehículo eléctrico. Así que animar a quien se lo esté pensando pues bueno, con entrevistas como estas o en todos los medios posibles, se informe un poquito más, hable con la gente que los usa para que vea que eso es una realidad. O sea, son todo ventajas que, bueno, pues puede suponer una excelente compra y tener una sensación como la mía de haber acertado en la selección.